Bien, continuamos con la historia de esta Semana Santa. Después de que Jesús hubiera cenado con sus discípulos, hubiera hablado con ellos cosas muy importantes, les dijo a los discípulos: bien, ahora hemos de ir al huerto de Cedrón porque he de estar orando al Padre. El huerto de Cedrón era un lugar muy hermoso que tenía un torrente, tenía muchos árboles frutales, donde Jesús iba frecuentemente para tener su tiempo de aislamiento para orar al Padre. Él siempre dependía del Padre. Y esa vez volvió a ir a este huerto porque era muy importante tener un tiempo de oración a Dios. Y les dijo a sus discípulos: venid conmigo y por favor, vosotros quiero que oréis también conmigo. Tenemos que velar y orar para que no entréis en tentación. Así que él se alejó, se fue hacia un lugar un poco apartado. Mientras tanto, los discípulos se quedaban juntos, primero charlando, luego se pondrían a orar, pero realmente al cabo del tiempo les entró un profundo sueño. Este profundo sueño hizo que se quedaran pero totalmente dormidos. No podían resistir ese sueño tan terrible. Mientras tanto, Jesús oraba al Padre y decía: Señor, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. Este cáliz quería decir este sufrimiento que voy a pasar, porque Jesús sabía todo lo que le iba a acontecer. Entonces, al cabo de un rato, Jesús se acercó donde estaban sus discípulos y vio que estaban dormidos. Le dio mucha pena y los despertó. Dijo: pero bueno, es necesario que oréis para no entrar en tentación. Y de nuevo se marchó, pero ellos volvieron a caer en un sueño profundo. Jesús siguió orando al Padre y dice la palabra de Dios que empezó como a sudar sangre. Era tal su dolor que en vez de sudar un sudor normal, sudaba sangre. Y cuando alguna vez se limpiaba su frente, salía como rojo. Finalmente, después de mucho tiempo, Jesús dejó de orar, se acercó a sus discípulos y les dijo: bueno, ya no es necesario que oréis más. Ahora lo que es necesario es que vengáis conmigo, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado. Al cabo de un rato se empezó a oír un ruido sorprendente en aquella paz del huerto de Cedrón, aquel lugar tan tranquilo. ¿Qué era lo que se oía? Una turba. ¿Sabéis lo que es una turba? Pues es un grupo de personas que chillan mucho, muy descontrolada. Pues venían corriendo y chillando, traían teas encendidas para iluminar el camino por donde iban. Era una noche estrellada, ya lo habéis visto, y era una noche también donde la luna estaba casi llena. Había bastante luz, pero ellos venían con teas. Venían los soldados, venían gente que querían ver qué era lo que iba a pasar. Venían también centuriones, venían sin duda soldados. Y Jesús, soldados, sacerdotes, y Jesús les esperaba. Les estuvo esperando. ¿Y quién llegó? ¿Y quién pasó en primer lugar? Ah, a este le conocemos. ¿Quién era? Judas Iscariote. Era el que estaba conduciendo a todos y venía con su bolsa con 30 monedas de plata, que era con lo que había vendido, el precio que había puesto para entregar a Jesús. Cuando llegaron, los discípulos se pusieron detrás de Jesús esperando, sorprendidos a ver qué pasaba. Y realmente enseguida vieron lo que iba a ocurrir. Uno de los
sacerdotes, el sacerdote, probablemente uno de los que estaban allí, le dijeron, se acercó y le preguntó Jesús, ¿a quién buscáis? Y él dijo, a Jesús el Nazareno, a Jesús de Nazaret. Yo soy, dijo Jesús. ¿Y sabéis qué pasó? Que al decir yo soy, todos cayeron hacia atrás. Era tan fuerte el nombre del yo soy, porque es el nombre reservado para Dios entre los israelitas, que cayeron todos. Por segunda vez le preguntaron, buscamos a Jesús, el Nazareno, ¿dónde está? Y Jesús volvió a decir, yo soy. Entonces, el que se acercó fue Judas y curiosamente le dio un beso. Y ese beso que le dio sirvió para que le reconocieran como Jesús el Nazareno. Y Jesús le dijo, pero Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Entonces uno de ellos se enfadó mucho y se acercó a la turba y sacó una espada. No me digáis de dónde llevaba esa espada, pero sacó una espada y le cortó la oreja a uno de los sirvientes que venían. Pero Jesús le dijo, no es con espada, no es con espada. Y entonces le restituyó la oreja que le había cortado uno de los seguidores de Jesús. Entonces, de esta manera, se llevaron a Jesús más o menos encadenado casi, y los discípulos se quedaron esperando y siguiendo de lejos a la comitiva que se llevaban a Jesús de Nazaret, al Hijo del Hombre, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a ver dónde lo llevaron.